Ok, vamos por favor a Lucas capítulo número 15. Vamos hoy a tratar de leer y de platicar acerca de esta parábola, la parábola del hijo pródigo, que seguramente la mayoría de ustedes ya la han escuchado. Pero bueno, hoy vamos a tratar de verla en su contexto. Hay que verla tratando de identificar qué Jesús trató de decirle a la gente que los estaba escuchando en ese momento, ¿sale? Porque yo entiendo, ¿no?, que de aquí se sacan muchos mensajes, muchas explicaciones, pero lo que queremos saber es qué quería decirle Jesús a la gente que los estaba escuchando en ese momento, ¿sale? Entonces, vamos por favor a Lucas capítulo 15 y ayúdenme, si son tan amables, a leer el versículo del 11 hasta el 13 para que empecemos a platicar. Si ya están por ahí, vamos a leerlo, por favor, en voz alta. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Acompáñenme a orar, por favor, familia. Padre, muchísimas gracias por permitirnos abrir tu palabra en este lugar. Y gracias porque estamos descubriendo qué es lo que tú quieres hablarnos. Te pido, por favor, que sea tu Espíritu Santo, como siempre, tu Espíritu Santo, el que nos hable al corazón, el que nos abra el entendimiento, porque si esta palabra va a ser algo en nosotros, así tiene que ser, y esto solamente lo puede provocar tu precioso Espíritu Santo. Nosotros disponemos nuestro corazón y nuestra mente para que tú hagas la obra que tú quieras hacer en cada uno. Muchísimas gracias. Amén y amén. Tomen su lugar, familia, por favor. Tomen su lugar. Vamos a recordar un poquito qué anda haciendo Jesús, porque la semana pasada les comenté que Jesús iba a hablarle a las personas con las que estaba reunido 3 parábolas. Y la semana pasada hablamos de 2 parábolas. Pero ¿dónde andaba Jesús? Jesús andaba otra vez con los escribas, con los fariseos. Pero también ahí el versículo 1, me parece, del capítulo 15, nos dice que los publicanos y los pecadores se estaban acercando a Jesús para oírle. Entonces, el día de hoy quiero que por favor, en todo lo que hablemos, en todo lo que platiquemos, ustedes tengan presente estos 2 grupos de personas que están reunidos ahí con Jesús, ¿ok? Imagínense que los del lado izquierdo son los escribas y los pecadores. Discúlpenme, no es nada personal. Y del lado derecho son los escribas y los fariseos. Imagínense también que Jesús entonces les está hablando y trata de comunicarles algo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, los escribas y los fariseos, los publicanos y los pecadores estaban acercándose a Jesús para oírlo, ¿sale? Y los de este lado, los fariseos y los escribas estaban diciendo: es que ¿por qué Jesús le encanta estar juntándose con los pecadores y con los publicanos? ¿No? Si se dan cuenta, estos señores de acá estaban murmurando acerca de Jesús, y Jesús dice, para ilustrarles qué estaba pasando, Jesús les cuenta estas 3 parábolas. Ya vimos 2, ¿cierto? La de la oveja perdida, que concluye diciendo que en el versículo 7 dice que en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente, uno de este lado, que se arrepiente, que por 99 que se creen justos o se consideran justos, ¿no? Y luego la parábola de la moneda perdida, que también nos lleva a un tema del gozo que hay cuando se encuentra esto que estaba perdido. Y dice el versículo 10 que así hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, más o menos ya tenemos la idea de qué trata de decirles Jesús, ¿no? Jesús está dirigiendo prácticamente a los escribas y fariseos, porque estos señores están molestos de que Jesús le interese hablar con los publicanos y los pecadores. ¿Por qué los judíos están con esa actitud? Es que los judíos tienen el gran problema de que si se juntan con un pecador, ellos sienten, según la ley, que se van a contaminar. ¿Me explico? Entonces ellos no se acercan con los pecadores, no se acercan con estas personas que consideran inmundos.
Más o menos me explico, ¿verdad? Entonces, Jesús, siendo un judío, está haciendo lo contrario a lo que estos escribas y fariseos regularmente hacen. Los escribas y fariseos se alejan de los pecadores, pero Jesús se acerca a los pecadores. Insisto, tal cual como lo dije la semana pasada, no para convertirse él en pecador, sino para hacer luz y para hacer sal ahí Jesús, para transformar sus vidas, ¿no? Al final Jesús les está diciendo a los escribas y fariseos que en el reino de los cielos hay gozo cuando una persona logra transformar su forma de pensar, es decir, arrepentirse. En el reino de los cielos hay gozo. Por lo tanto, familia hermosa, déjenme decirles algo aprovechando. El fin de que seamos cristianos, el fin de que conozcamos las Escrituras, el fin de que vengamos aquí a la iglesia, no es solamente reunirnos como hermanos, pasarla bien, estar llenos de gozo, de alegría y demás. El fin es que conozcamos cuál es el mensaje, las buenas noticias del Evangelio, para nosotros compartírselas a un pecador y éste se arrepienta. Ese es el fin. Venir a la iglesia, estudiar las Escrituras, platicar de la palabra, es un medio para lograr ese fin. ¿Me estoy explicando? No somos cristianos solo porque nos reunimos, sino porque estamos viviendo de acuerdo a lo que las Escrituras nos piden, y parte de nuestro trabajo, según Mateo 28, es ir y anunciar el Evangelio. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Si no lo estamos haciendo, entonces hay que empezar a hacerlo. ¿Ok? Ahora no se imagine que usted va a empezar a salir como los testigos de Jehová a tocar las puertas. A lo mejor en algún momento lo hacemos. A lo mejor. El punto es ahorita, con mi gente, con los que tengo cerca, que sé que no son creyentes, con ellos. Con mis amigos, con la gente que me relaciono a diario. ¿Me estoy explicando? Ok. Ya después haremos un plan para ir y tocar puertas. Ahorita es con la gente que tenemos cerca, ¿sale? Jesús entonces empieza a contar esta otra parábola que al final nos va a llevar al mismo punto que las dos anteriores, pero vamos a leerla. Versículo 11. También dijo, aparte de las dos parábolas, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjense, este cuadro es un cuadro de la situación del ser humano. Es un cuadro de la situación del ser humano, en el que ciertamente nuestro enfoque es en tener bienes, en poseer cosas, en ya ser personas libres, en ser personas independientes, en dejar de depender de papá, ¿no? Aparte, miren, este muchacho, el hijo menor, le pide a su padre lo que le corresponde en cuestión de la herencia. ¿Cuándo es cuando se da o se reparte una herencia? Pues cuando el papá muere, ¿no? Pero este muchachito, tan deseoso y tan afanado de ya ser independiente, de disfrutar la vida, casi le está diciendo a su padre que se muera, ¿no? En lugar de aprovechar estos últimos días de su padre, porque probablemente el señor ya es grande, en lugar de aprovecharlo, en lugar de disfrutar a su padre, le dice: oye papá, ya me urge que me des lo que me toca. Y miren lo que hace el padre. El padre no se pone a discutir el asunto, sino lo que hace el padre es que él les reparte los bienes. Dios de ninguna manera, familia, de ninguna manera nos va a tener obligadamente con él, Si nosotros queremos empezar a hacer nuestra vida e irnos y reclamarle a Dios: oye, dame ya, bendíceme, aunque te voy a dar la espalda, no importa, tú bendíceme y me voy. Dios lo hace, porque Dios a nadie lo tiene de manera obligada o forzada. Si ustedes de alguna manera se sienten forzados a venir a la iglesia y demás, pues yo les diría: pues mejor no vengan.
porque Dios es así. ¿Me explico? O sea, nosotros estamos aquí de manera voluntaria, por supuesto que sí. Él jamás nos va a obligar a que estemos aquí, a que le sirvamos y demás. Esto tiene que brotar del corazón, tiene que brotar de un deseo y de un anhelo de realmente servir a Dios, de buscar a Dios, de conocer a Dios. Y este muchachito, insisto, está ahorita enfocadísimo en él, en su bienestar, en su deleite, en su gozo, en estar disfrutando la vida. Su padre no le importa. ¿A poco no es muy similar al cuadro de la sociedad en general? O sea, en lo que queremos andar es en nuestro gozo, en nuestro deleite, en pasarla bien, en disfrutar la vida. Y nuestro papá no nos interesa. No nos interesa. Dios no nos interesa. Este padre entonces le reparte los bienes a los dos hijos, a los dos hijos. Quiero que tomen en cuenta algo aquí. El hijo que empieza a exigir la herencia es el hijo menor o el hijo mayor. El menor, el más chiquillo. Con los judíos, el tema de las herencias es que al hijo mayor se le da una doble porción de la herencia. Y el hijo mayor, pues como que anda quieto, anda tranquilo, y el menor ya le urge, insisto, irse y cobrar esta herencia. Entonces, lo que va a hacer el padre es dividir la herencia en 3 partes, porque 2 le van a corresponder al hijo mayor y 1 le va a corresponder al hijo menor. Ya hay cierto recelo ahí del hijo menor por su posición, ¿no? Miren lo que dice el versículo 14. Vamos a regresar al 13, perdón. Este hijo menor lo que hace es que junta todo después de que el padre ya le dio la herencia. Se va lejos a una provincia apartada y allí desperdicia sus bienes viviendo perdidamente. Dios de verdad que no tiene problema en bendecir a la humanidad, Si ustedes voltean hacia allá afuera, hay gente que tiene y tiene bien, ¿no? Y no les falta, y de Dios ni se acuerdan, pero les va bastante bien. Y ellos lo que están haciendo es justamente esto, viviendo conforme ellos creen que es la manera correcta, ¿no? Malgastando su dinero. De hecho, pródigo, no sé si más o menos conocen esta palabra. Pródigo significa el que derrocha o malgasta sus bienes. Entonces, cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, estamos hablando de la parábola del hijo que está malgastando y está derrochando los bienes que tiene. Ahora, esta persona no gasta ocasionalmente, sino gasta habitualmente, lo cual hará que se vaya a la quiebra. Entonces, por eso está hablando de un hijo pródigo. Obviamente ustedes ya lo empiezan a transformar y empiezan a pensar, Dios mío, ¿cómo aplica eso para el creyente? Es exactamente lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Estamos tan enfocados en nuestros bienes, estamos tan enfocados en nuestro gozo, en nuestro deleite, que gastamos y gastamos y malgastamos más bien, y esto nos va a llevar en algún momento a un punto de quiebre, a un punto en el que ya vamos a tocar fondo. Miren lo que va a pasar justamente con este chico en el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Se dan cuenta? Entonces, el pródigo lo que está haciendo es malgastando sus bienes, malgastando lo que tiene. Llega un punto, de ese punto de quiebre, en el que él está tocando fondo. ¿No nos suena otra vez eso? Ya malgasté, ya no tengo nada, ya no sé qué hacer. Entonces, cuando ya me encuentro como que sin salida entre la espada y la pared, ahora sí, ¿no? Empiezo a ver qué voy a hacer con mi vida. Y este muchachito ya está ahí, ha tocado fondo. Ha tocado fondo y lo que empieza a hacer es, ¿qué voy a hacer?
Él ya no está bajo la protección de su padre. Él dejó incluso la tierra de su padre, se fue a una tierra extranjera y ahora se está enfrentando a algo que nunca se hubiera enfrentado si no hubiera salido de la protección y la cobertura de su papá. Entonces, fíjense lo interesante. Cuando obviamente esto lo empezamos a voltear y a girar para vernos nosotros, es exactamente lo mismo. Por eso Jesús les quiere dar a entender algo a los fariseos y a los escribas. Quiere que vean qué está sucediendo justamente en la sociedad. Porque la sociedad, cuando se sale de esta cobertura de Dios, cuando se sale y se aleja de esta tierra, de su cultura, la cultura que Dios mismo ya le dio, entonces se está exponiendo a la quiebra. Se está exponiendo a lo peor. Y cuando está ya ahí, en ese hoyo, cuando ya está ahí en ese punto de quiebre, miren, consigue trabajo este muchachito y lo que hace la persona que le da empleo es que lo envía a apacentar cerdos. ¿Sabe lo que significa eso para un judío? Esto es la peor de las humillaciones, la peor de las vergüenzas. El cerdo es un animalito impuro, inmundo para los judíos. Ellos ni siquiera se acercan a un cerdo. La ley prohíbe que comamos cerdo. Bueno, que ellos coman cerdo, los judíos. Gracias a Dios que nosotros no somos judíos, si no, tampoco podríamos comer carnitas. Eso sí sería un buen castigo. No podían ni siquiera acercarse a los cerdos. Ahora imagínense, este muchacho ya está luchando incluso con esto que le daba identidad a él como judío. Está en una situación tan precaria que tiene ahora que cuidar a los cerdos. Pero eso no es lo peor. Miren lo que dice el 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, ouch, o sea, ya está en una situación muy crítica, ¿no? O sea, está tan mal este muchacho que se le antoja la comida de los cerdos. Dios, o sea, de plano yo creo que no, llevaba una semana sin comer este chavo. Un par de semanas sin comer, o algo está pasando ahí que o sea, no dice, no lo piensa, no piensa así de, híjole, me voy a comer la comida de los cerdos. Se le antoja. Como cuando usted ve unos chilaquilitos ahí bien picosos con una carne asada encima, unos frijolitos refritos con unos totopos y un poquito de queso, y se le hace agua a la boca. Así se le hacía agua a la boca a este muchacho por la comida de los cerdos. O sea, Dios mío. Y volviendo en sí, versículo 17 dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Alguna vez les comenté esto y volviendo en sí es como despertar de algo, ¿no? Como despertar de una crisis, como despertar de un desmayo, como si anduviéramos por la vida sin estar conscientes del pecadote en el que estamos caminando. Porque sí, ¿verdad? O sea, qué delicia cuando todo está bien, cuando tenemos dinero, tenemos el coche, podemos ir a la fiesta, embriagarnos, emborracharnos, malgastar lo que tenemos. No hay quien nos pare. Pero cuando eso se acaba, cuando ya no tenemos ni para comer, cuando ya malgastamos el tiempo, no solamente dinero, cuando ya malgastamos el tiempo y ahora estamos enfermos, cuando ya nos dimos al vicio y ya nuestra esposa ya no quiere ni estar con nosotros, cuando la familia se está separando, estamos en esa crisis y parece que todo va bien, ¿no? Cuando estamos engañando al esposo o el esposo está engañando a la esposa y todo, como no me han descubierto, Dios mío, la gozadera.
Pero cuando eso se acaba, cuando eso se quiebra, cuando eso se truena, cuando eso sale a la luz, es cuando uno vuelve en sí. Te das cuenta que te equivocaste mucho tiempo, que desperdiciaste el tiempo en el vicio, que desperdiciaste el tiempo en malgastar las cosas, que no aprovechaste el tiempo con tu familia, con tus hijos, con tu padre, con tu madre. Es cuando tocamos fondo, familia. Cuando algo sucede a nosotros y ¿de qué estoy haciendo? Este muchacho vuelve en sí cuando ya está ahí, tocando fondo, cuando ya está ahí en lo peor, cuando ya está ahí con el agua hasta, ya no puede. Es cuando vuelve en sí y dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre hay muchos jornaleros, hay mucha abundancia, y yo aquí queriéndome comer la comida de los cerdos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros. Es cuando nos damos cuenta del pecado que hay en nosotros, de los errores que hemos cometido, que empezamos a reflexionar acerca de este error. Es cuando nos damos cuenta de ya lo hundidos que estamos. Es cuando nos damos cuenta de que ya estamos tan llenos, tan cubiertos de pecado, tan cubiertos de maldad, que es cuando empezamos a recordar un poquito que hay un Dios. Solamente cuando estamos ahí, cuando estamos ya en esa situación tan precaria, cuando ya estamos en esa situación tan difícil, tan complicada, es cuando decimos, pero si Dios está ahí, pero si Dios está ahí, me han hablado tanto de Dios. Hay 1000 testimonios, ¿no? Hay 1000 testimonios de gente que ya está a punto de la muerte. Hay 1000 testimonios de gente que ya está, insisto, tocando fondo, que ahí es cuando le dicen a Dios, Dios, si tú me sacas de esto, si tú me sanas, si tú me das la salud, si tú me libras de esto, yo me voy a consagrar a ti, yo te voy a servir. Si han escuchado eso, ¿no? Hay mucha gente con testimonios así. Y es que justamente cuando se acabaron nuestros recursos, cuando se acabaron nuestras fuerzas, cuando se acabó nuestra salud, cuando destruimos ya nuestra propia familia, cuando ya no tenemos de dónde agarrarnos, es cuando volteamos al cielo. Cuando volteamos y buscamos a este Dios que a lo mejor no conocemos, que a lo mejor hemos escuchado poco, pero que alguna vez alguien nos dijo que había un Dios. El punto es ese, familia, que no deberíamos esperar, o la gente no debería esperar hasta tocar fondo para voltear a ver a Dios. Al contrario, tendríamos que nosotros hablarles para evitarles eso. Hablarles para evitarles que toquen fondo y entonces voltear a ver a Dios. Sin embargo, por nuestra condición de seres humanos eso es muy difícil. Es muy difícil. Hasta que estamos en un verdadero problema, volteamos a Dios, sabemos que ahí está nuestro Padre y empieza a suceder algo dentro de nosotros, ¿no? Dice este muchacho, me levantaré, voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de los jornaleros. Y miren ahora lo que va a pasar en el versículo 20, porque esto que va a hacer el Padre es algo que Él ha hecho también por cada uno de nosotros. Y miren lo que va a pasar. Y levantándose vino a su padre, este muchachito, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Ok?
Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble porque por fin este muchachito que ya lo perdió todo, absolutamente todo, que ya no tiene nada, y que si saliendo de trabajar con los puerquitos se levanta y va a buscar a su papá. Lo interesantísimo aquí es cómo el padre lo observa de lejos y va en su búsqueda. Va a buscarlo, va a encontrarlo. Yo sé que a veces no logramos ver esto que Dios ha hecho por nosotros, pero justamente estamos leyendo las Escrituras justo para ver eso. Porque nosotros estuvimos así, en un punto en el que ya sentíamos que no podíamos más, en el que ya sentíamos que nuestro matrimonio se iba a acabar, en el que sentimos que ya habíamos llegado a un límite. Volteamos a ver a Dios y Dios no nos dijo así de, no, ahora, atente a las consecuencias. Cuando nos cae el 20, cuando reflexionamos y cuando buscamos a Dios, Él no va a rechazar a nadie. Él no va a rechazar a nadie. Su amor es mucho más grande. Su misericordia es mucho más grande. Más grande que su propia ira, la ira de Dios. Miren lo que hace el papá. El papá lo ve de lejos, es movido a misericordia y corre y se echa sobre el cuello y besa a su hijo. No le importa la condición del hijo, No le importa si en ese momento viene sucio, si viene como venga. El papá va, lo busca, lo abraza y lo besa. Es su hijo. Es su hijo. Somos sus hijos, familia. Somos sus hijos. ¿A poco no nos ha pasado muchas veces de no, yo mejor ni me acerco a Dios porque si supiera la iglesia, si supiera la gente estos pecadotes que traigo encima, no soy digno de acercarme a Dios? Me he equivocado mucho, he pecado mucho. Y sabernos no dignos, eso está perfecto. Pero lo otro que tenemos que saber es que al no ser dignos, en lugar de que Dios nos rechace, al contrario, Él se goza de que alguien consciente de que no es digno, viene, lo busca arrepentido para encontrarse nuevamente con su Padre, para encontrarnos nuevamente con Dios, familia. El padre es movido a misericordia, corre, se echa sobre su cuello, lo besa, y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ni siquiera le dijo nada a su hijo. O sea, el papá estaba tan emocionado de encontrarse con el chamaco. Este chamaco, Dios mío. El papá estaba tan emocionado que ni siquiera le dice nada a su hijo, lo abraza, lo besa, inmediatamente le dice a sus siervos: preparen todo porque vamos a hacer una fiesta. Este es el corazón del Padre, familia. Este es el corazón del Padre por uno de nosotros, por uno de nuestros familiares, uno de nuestros amigos pecador que se arrepiente. Esto es lo que hay en el corazón de Dios: un gozo, una alegría, un regocijo. Tráiganse al becerro más gordo. Mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido.
Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse todos. Este regocijo es el mismo del que nos habló en las parábolas anteriores. Sí ven, sí se dan cuenta. O sea, ustedes y yo somos estos hijos que estábamos muertos, que estábamos perdidos. ¿No se dan cuenta, familia hermosa, del valor que tienen ustedes para Dios? ¿No se dan cuenta de cuánto los ama Dios? ¿De cuánto los desea? ¿De cuánto los anhela? Pero miren, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Wow, ¿qué está pasando aquí? El hijo regresa de trabajar y empieza a escuchar música, empieza a escuchar alboroto y dice, Dios mío, ¿qué rayos está pasando aquí, no? Porque él no está acostumbrado en que en la casa haya fiesta, que haya alboroto. Él está acostumbrado a algo siempre serio, siempre tranquilo, siempre solemne. Y el hijo mayor se inquieta al llegar a casa, escuchar esta música, ver las danzas. Y llama a un criado y le pregunta, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Y le dice el criado, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mire lo que pasó en el 28. Entonces se enojó. El hermano mayor se enoja, no quiere entrar. Y sale su padre y le ruega que entre. Publicanos y pecadores, escribas y fariseos, el hermano menor y el hermano mayor. Eso es lo que Jesús les está hablando en ese momento. A los fariseos les está diciendo, ustedes son el hermano mayor. Ustedes son mis hijos. Ustedes siempre han estado conmigo. Yo los amo. Pero ustedes se enojan cuando mi hijo menor ha regresado a casa. Cuando mi hijo que estaba muerto ha resucitado. Lo tengo vivo, lo puedo abrazar, lo puedo besar. Jesús está hablando fuerte a su gente, a sus judíos, a sus hermanos en la sangre, a los suyos les está hablando fuerte. Porque estos señores estaban enfocadísimos en su religión, estaban enfocadísimos en su tradición, estaban enfocadísimos en tratar de agradar a Dios con sus obras. Eran tan esclavos de eso que no había fiesta en casa, que todo era solemnidad, que todo eran reglas, que no había rato ni siquiera para escuchar música, para danzar, para bailar un rato. No había fiesta. Y el padre tiene que estarle rogando a sus hijos, a su hijo mayor, entra a la fiesta, por favor, disfruta, alégrate. Alégrate porque mira, tu hermano que estaba perdido regresó, y ha regresado sano, ha regresado bueno, ha regresado completito. Los judíos, en vez de abrir la puerta para que la gente entrara, lo que hacían era cerrar la puerta para evitar que entraran y así no contaminarse. El padre otra vez rogándole a su hijo, el mayor, que entre, que se regocije, que se alegre. Versículo 29, mas él, el hijo mayor, respondiendo, le dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Este es un gran problema de identidad. Este es un gran problema de que ellos no saben quiénes son. Ellos son el hijo mayor, los judíos. Y no saben que tienen todo, que todo lo de Dios es de ellos. Ellos, en lugar de ver a Dios como su padre, como este buen pastor, lo han visto como un Dios tirano que les está exigiendo constantemente que hagan sacrificios, que hagan rituales para poder agradar a Dios. Ellos no conocen a su padre. Él no conoce a su padre. Este hijo mayor no conoce a su padre porque no se relaciona con su padre. ¿Cómo vamos a saber quiénes somos? ¿Cómo vamos a saber a qué tenemos derecho? ¿Cómo vamos a saber el corazón de nuestro Padre, de nuestro Señor, si no nos relacionamos con Él? Ya sé lo que quiere, ¿no? Mi papá. Incluso le he servido por años. Nunca le he desobedecido. Pero no sé qué hay en su corazón. Es importante, muy importante esto. Muy importante esto. Muy importante, porque sabemos lo que a Dios le agrada a través de esto. Pero conocemos al Padre cuando nos empezamos a relacionar con Él, cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos con estos pequeños recursos que Él nos da. ¿Qué recursos? La Santa Cena, por ejemplo, el ayuno, la oración, la lectura de las Escrituras. Todos estos son medios para acercarnos a Él, para conocer su corazón. Este hijo sabe lo que su padre quiere, pero no se relaciona con su padre. Miren lo que le dice el padre en el versículo 31. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. No es que Dios sea un Dios injusto o malo. Jesús le está hablando a su gente, a su pueblo, otra vez insisto. Le está hablando a su raza, a los judíos. Les está diciendo, si ustedes no han logrado ver que tienen un Dios tan amoroso y tan misericordioso, entonces van a estar amargados toda la vida. Nuestro objetivo, familia, lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra es buscar lo que se había perdido. Por eso Jesús insistió tanto en que los que están sanos, pues no necesitan médico. Pero los que estamos enfermos, los que estamos en pecado, por supuesto que necesitamos a este médico, el médico de médicos, a este Señor y Salvador Jesús. Claro que lo necesitamos. Solo tenemos que estar conscientes de eso, conscientes de nuestra condición, porque si no estamos conscientes de nuestra condición, jamás nos vamos a enterar que lo necesitamos a Él. ¿Me explico? Jesús entonces usó estas 3 parábolas para expresarle a la gente lo importantes que son, el valor que tienen como hijos de Dios. ¿El padre amaba al hijo menor? Claro que lo amaba. ¿El padre amaba al hijo mayor? Claro que lo amaba. El problema aquí no es el padre, porque Él ha estado dispuesto, siempre dispuesto a amarnos, a ir por nosotros.
a encontrarnos cuando estábamos perdidos. El problema aquí no es el Padre, el problema aquí somos los hijos. Familia hermosa, es importante que estemos conscientes de nuestra condición para entonces poder venir con el Padre, y si nos tenemos que presentar como lo indignos que somos, así nos presentamos delante de Dios. Porque Dios entiende que cuando reconocemos nuestra situación y nuestra condición, Él se alegra, Él hace fiesta, porque dice, por fin le cayó el 20, por fin vamos a poder hacer algo, por fin vamos a poder avanzar. Si yo no me doy cuenta que estoy estancado, pues siempre voy a estar estancado. Si no me doy cuenta que estoy cometiendo errores, pues siempre voy a estar cometiendo los errores. Si no me doy cuenta que estoy muy cómodo, solo escuchando, sin hacer nada, pues voy a estar todo el tiempo sentadito, cómodo, sin hacer nada. ¿Me explico? Familia, vayamos entonces. Descubramos esto que está pasando con nuestra vida. Hagámonos conscientes de la situación en la que estamos. Reflexionemos, volvamos en nosotros, ¿no? Y acerquémonos a Dios. Vengamos a nuestro Padre, porque Él no nos va a rechazar. Él hará fiesta, se regocijará, habrá gozo de que uno de nosotros, de que un pecador, de que un familiar, amigo que ha estado inmerso en el pecado, tome conciencia de su pecado y se arrepiente.